Acontecimientos que en el ámbito de la esquina ultrasensible de la OTAN, por citar algo que ya parecía un lugar común en nuestras definiciones. Recuerda que decíamos la importancia de Turquía, ¿no?, como la proa hacia Oriente del ámbito de la Organización del Tratado del Atlántico Norte y toda su posición más que estratégica. Además, Turquía, un país con tradición fuerte militar, siempre ha tenido en sus Fuerzas Armadas la columna vertebral, ¿no? Pero esto tiene que ver con los últimos acontecimientos que parece como si alguien quisiera patear el tablero, que ya estaba bastante complicado. Veamos los acontecimientos en pleno desarrollo y dejemos a los protagonistas que nos cuenten los últimos acontecimientos, y vaya que sí están en pleno desarrollo, ¿no? ¿Por qué es noticia este señor? Acaban de ver el asesinato de un embajador, el embajador ruso. Los testigos señalan que el atacante disparó por la espalda al embajador ruso en Turquía, Andrei Karlov, cuando estaba terminando su discurso en la ceremonia de inauguración de una exposición de pinturas y fotos. El embajador ruso en Turquía, Andrei Karlov, ha muerto tras un ataque armado en Ankara, informa el Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia. Se detalla que un hombre armado, al que acabábamos de ver a la izquierda de la pantalla, ha irrumpido en un centro de arte en la capital turca, donde se estaba celebrando el vernissage de una exposición de fotografía Rusia a través de los ojos de los turcos. Los testigos informan que se escucharon varios disparos y que el atacante gritó: "Allahu Akbar, Dios es grande, y no olviden Alepo, no olviden Siria". Al mismo tiempo, accionó su pistola y le disparó por la espalda al embajador que estaba inaugurando el evento cultural. La sala de exposiciones donde resultó asesinado el embajador ruso queda a muy pocos metros de la embajada de los Estados Unidos de Norteamérica en la capital turca. El alcalde de Ankara, Melin Golcek, ha informado que el asesino del embajador ruso en Turquía era un oficial de la policía turca, identificado como Mert Altintas. Altintas servía en la policía desde 2014. El alcalde ha agregado que el atentado era para estropear las relaciones ruso-turcas. La tensión era evidente en la capital turca y Andrei Gennadievich Karlov era el diplomático ruso que se desempeñaba como embajador en la Federación Rusa en Turquía. En 1976, Karlov se graduó en el Instituto Estatal de Relaciones Internacionales de Moscú y ese mismo año se incorporó al servicio diplomático. En 1992 se graduó de la Academia de Diplomacia del Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia y aquí lo vemos acompañando a Vladimir Putin. Sobre este particular, Alemania ha expresado su solidaridad con Turquía después del ataque en Ankara al embajador ruso. Aquí lo vemos aquí acompañando a Vladimir Putin, después que fue muerto a tiros en un ataque en una galería de arte en la capital turca y ante las cámaras. Tomás de Maizière dijo a los periodistas en Berlín que no quería comentar las últimas noticias cuando se le pidió que reaccionara a los informes iniciales del tiroteo durante una conferencia de prensa con su homólogo francés. Lo que sí está claro es que Turquía es un país que está siendo duramente golpeado por el terrorismo e independientemente de las diferencias que tenemos en otros asuntos, estamos en solidaridad con Turquía en la lucha común contra el terrorismo. Una conversación telefónica con el colega turco hace unos días había dicho esto de Maizière. En Moscú, el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia confirmó la muerte del enviado Andrei Karlov, que marcó uno de los efectos más graves del conflicto de Siria en Turquía. 위대한 영도자 김정일 동지께서 의식에 참석.
일본에서 울라지미르 울라지미로비치 푸틴 대통령은 위대한 장군님의 탄생 61달을 열렬히 축하하면서 정심으로부터 드린 기 지켜드리게 될 것이라고 했습니다. Bueno, hacemos un corte en esta transmisión para ver si tenemos el contacto, como en efecto así lo esperamos, con nuestro embajador y representante permanente ante las Naciones Unidas, nuestro embajador Ramírez, que además ha sido hasta hoy el titular del Consejo de Seguridad del organismo internacional. ¿Me copia, señor embajador? ¿Me copia, señor embajador? Sí, te copio, Walter. Saludos desde acá, Nueva York. Bueno, nos alegra mucho poder... Sí, te copio. Muy bien, nos alegra mucho contar con este diálogo en directo y agradecería nos contara, para comenzar, cómo resume toda esta gestión en la que usted ha representado a la República Bolivariana de Venezuela en este importantísimo organismo internacional en el Consejo de Seguridad. Bueno, gracias, Walter. Efectivamente, el 31 de diciembre a las 12 de la noche termina nuestro periodo de 2 años como miembros electos no permanentes del Consejo de Seguridad. Luego de 25 años, Venezuela volvió al Consejo de Seguridad, levantando las banderas de nuestra política exterior multipolar, pluripolar, y hemos trabajado dentro del Consejo para respetar los principios de nuestra política y de las Naciones Unidas, entre ellos el respeto a la soberanía, la no injerencia y a favor de la paz. Bueno, ha habido realmente acontecimientos importantísimos, se ha hecho historia en toda esta gestión, ¿no? ¿Qué podría considerar usted como lo más destacado y que generalmente es lo más difícil en el campo diplomático de toda esta amplísima agenda en la que se ha tenido que mover? Bueno, Walter, lo más complicado y lo más destacado ha sido la situación en el Medio Oriente, en particular la situación en la guerra en Siria. Todos todavía estamos acá impactados por el asesinato del diplomático, el embajador Andrei Karlov, que está ocurriendo justo en paralelo cuando las fuerzas del gobierno sirio, con el apoyo de la Federación Rusa, liberan a Alepo, uno de los bastiones de la autodenominada oposición siria, oposición pacífica, y los terroristas. Es una situación que ha sido quizás el punto más álgido de una estrategia fallida para controlar el Medio Oriente por parte de las potencias occidentales, que ya tuvo su primera baja en Irak, luego en Libia y ahora tenemos la situación de Siria. Entonces, eso en un solo contexto, en un solo grupo de problemas ha sido la situación más compleja que nos ha tocado lidiar aquí en el Consejo de Seguridad, y nuestro país, en nombre de nuestro gobierno, hemos apoyado todas las iniciativas tendientes a evitar la injerencia en los asuntos internos de Siria, a denunciar el nuevo tipo de guerra que se está desarrollando, utilizando para ellos grupos armados que devienen en grupos terroristas a los cuales se le da todo el armamento más sofisticado por parte de potencias occidentales, las mismas que están representadas acá en el Consejo de Seguridad. Ha sido un tema muy complejo, pero que va avanzando afortunadamente en Alepo a favor del restablecimiento de la soberanía del gobierno sirio sobre todo su país. Bueno, aclaro a nuestros televidentes que debido a las transmisiones satélite hay un pequeño delay, un retraso de algunos segundos, de manera que ustedes notarán algún bachecito mientras nos comunicamos con nuestro distinguido invitado. En lo personal, yo quisiera preguntarle a nuestro distinguido amigo, ¿es o no es válida la intuición de que hay un plan maquiavélico para cambiarle el mapa geopolítico al Medio Oriente en favor de algunos intereses ya clásicamente definidos? Desde el ángulo de un miembro del Consejo de Seguridad, ¿esto
parece especulación o tiene base firme? No, definitivamente es así. Recuérdate que los Estados Unidos y Reino Unido actuaron unilateralmente, invadiendo a Irak, y fue el principio de una estrategia muy agresiva para desestabilizar todos los países de la región. Después del desastre de Irak, que vino acompañado con un colapso de todas las instituciones del Estado iraquí, es decir, prácticamente la desaparición de la autoridad nacional del territorio iraquí, bueno, comenzó el fenómeno del surgimiento del terrorismo. Luego el derrocamiento de Muammar Gaddafi en Libia, esto se vio acrecentado, sobre todo por la participación directa de países de la región, países del Golfo Pérsico, donde suministraron una cantidad tremenda, increíble de armas a grupos extremistas radicalizados, y todos esos elementos, la ausencia de un Estado firme, un ejército nacional en Irak, y la destrucción prácticamente de la sociedad en Libia, creó los elementos favorables para una intervención contra el tercer objetivo, que era el gobierno de Bashar al-Assad, con la diferencia de que el gobierno sirio y el ejército nacional sirio ha sabido, bueno, enfrentar una terrible situación, una agresión sin precedentes, donde se han destinado miles y miles de millones de dólares a financiar a cualquier grupo extremista que fuera capaz de enfrentar al gobierno sirio. Han destrozado el país, el pueblo sirio ha pagado con cerca de 300.000 muertos y cerca de 12 millones de desplazados esta agresión, además la destrucción de importantes ciudades y patrimonios culturales de su país, de la humanidad, como es la ciudad de Palmira. De manera tal que ha habido una confrontación de intereses geopolíticos que sin lugar a dudas pretendían y le han cambiado el perfil al Medio Oriente. El Medio Oriente después de esta intervención definitivamente es otro y costará muchísimos años para que pueda restablecer la gobernabilidad sobre su propio territorio. Ha sido una política de destruir y dividir a los hermanos países del pueblo árabe, y ha sido una política de incrementar y estimular el extremismo religioso, cosa que no pasaba antes, no pasaba entre hermanos árabes por lo menos, como un instrumento para dividir y para confrontar a hijos de un mismo pueblo. En efecto, y avalando lo que usted dice, querido embajador, mi experiencia personal, cuando estaba Saddam Hussein en Irak, por ejemplo, estaban chiitas al sur, sunitas al centro, que eran los suyos, y kurdos al norte, y todo el mundo vivía en santa paz y en orden. Y además los kurdos tenían derecho a usar su idioma, sus propios medios de comunicación, su propia legislatura, su propio programa de educación para las generaciones de relevo. Y la otra cosa que recuerdo es que, por ejemplo, la Libia del coronel Gaddafi tenía un estándar de vida envidiable. Y siendo un país del desierto, un país tribal, todos los que tenían una necesidad enviaban su delegado a hablar con Gaddafi y nadie se volvía sin una solución a sus problemas. ¿En qué quedó todo aquello? ¿Cuál es la mano maestra que nos trajo a esto? Bueno, sabes que en el debate político interno en los Estados Unidos durante la campaña se ha debatido mucho sobre lo que se ha dado a llamar el estruendoso fracaso de la política exterior del presidente Obama o de los Estados Unidos en el Medio Oriente. Nosotros, por supuesto, compartimos esa tesis, puesto que el resultado ha sido desastroso para los pueblos. Ha habido un retroceso en los estándares de vida casi hacia una situación medieval y, bueno, ha nacido toda una generación, lo que nosotros llamamos aquí los hijos de la guerra, que, bueno, presenciaron cuando tenían 5 años la invasión y el abuso contra su pueblo en Irak, por ejemplo. Hoy son los mismos jóvenes que se enrolan en grupos extremistas, puesto que no tienen ningún tipo de perspectivas de futuro. Ha sido un desastre y además ha sido una actuación con mucho componente internacional. Fíjate que los números del comité Al-Qaeda, que es un comité de las Naciones Unidas, reflejan que existen más de 25.000 combatientes extranjeros solo en Siria. Entonces la pregunta es, ¿quién arma a esos grupos?
¿Quién les permite el paso a la frontera? ¿Cómo es posible que se estimule esto? En esta situación hay mucho, Walter, y quería volver al tema del asesinato del embajador ruso en Turquía. Hay mucha culpa de una campaña y una propaganda de odio. Se ha instaurado, se ha establecido, se ha promovido las famosas campañas que hemos denunciado en situaciones anteriores, que han logrado estimular el sectarismo y las posiciones extremas en el seno de esos países. Fíjate que con el tema del apoyo de la Federación Rusa a la lucha contra el terrorismo en Siria, en particular en Alepo, se ha venido desarrollando en los grandes medios, los países occidentales, una campaña de odio hacia Rusia, una campaña que se ha denunciado acá. Y bueno, efectivamente eso tiene sus consecuencias trágicas, como lo que hemos visto el día de hoy. Entonces son muchos elementos que están confabulados, hay mucho dinero, como se denunció en la propia campaña norteamericana, fondos que fueron otorgados a la Fundación Clinton, que a la vez era la secretaria de Estado en ese momento. Sí, hay muchos intereses, todos huelen mucho a petróleo y todos huelen mucho al posicionamiento de una nueva estrategia de arrasar con el Medio Oriente para desestabilizar la región, que es lo que ha pasado. Hoy día el Medio Oriente luce mucho más débil. Los grandes beneficiados de esta política han sido Israel, que ha aprovechado esta oportunidad para inflamar y suministrar apoyo militar y logístico a todos los grupos terroristas. Sigue el pueblo palestino condenado a una situación de abandono y colonización permanente. Es decir, es muy mala la perspectiva para el futuro del Medio Oriente. Va a necesitar un esfuerzo articulado por un proceso de paz amplio, incluyente, que pueda reconstruir la región para que vuelva a ser lo que una vez fue. Ahora, ya que usted cita a Israel, es evidente que Estados Unidos privilegia permanentemente a su aliado estratégico Israel en el Medio Oriente, y también que cada vez que hay una resolución que pueda afectar a los intereses de Israel, utiliza el derecho de veto. Pero hay viejas resoluciones de la ONU como la 383, la 244 y otras por el estilo, que hacen el marco legal para hacer justicia al tema palestino, y nunca hay manera de que se cumplan. ¿En qué ha quedado esto? ¿Sigue empantanado de esa manera? ¿El derecho de veto de las grandes potencias que arrancaron en el Consejo de Seguridad sigue actuando de esa manera tan descarada? ¿O hay acaso un hálito de esperanza? Sí. No, bueno, mira, Walter, lamentablemente, y es una de las cosas que nosotros hemos hablado hoy nos tocó hacer un resumen en el Consejo de Seguridad de nuestra participación. Hay dos temas que están sepultados, que están olvidados y que están silenciados de manera deliberada por los miembros, sobre todo los tres miembros permanentes, lo que se llaman los P3, es decir, excluyendo a China y a Rusia. Y es el tema uno, el tema del Western Sahara, del Sahara Occidental, es decir, el pueblo saharaui, y el mandato que tiene hace más de 25 años el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas de desarrollar un referéndum para la autodeterminación del pueblo saharaui. Ese es un tema que no ha sido posible avanzar porque está bloqueado por los P3 del Consejo de Seguridad. Y tal vez el más grave, por ser el más antiguo y muy injusto, al igual que el tema saharaui, es el tema de Palestina. Estados Unidos ha utilizado su veto de manera consuetudinaria, no solamente para evitar, hace 10 años que no se hace ninguna resolución en el Consejo de Seguridad respecto al tema palestino, sino que evitan que ni siquiera se hable públicamente del tema de Palestina. Hay un hecho muy grave ahora, tú sabes, nosotros hemos estado trabajando muy de la mano con otros países miembros no permanentes del Consejo de Seguridad para promover una resolución. Esperamos poder cumplir nuestro mandato sacando esa resolución, llevándola a votación, si es necesario que Estados Unidos utilice su veto, que lo utilice para desenmascararlo. Pero hay un hecho muy grave que es el proceso de colonización del territorio palestino a través de los llamados asentamientos. Israel ha mantenido una política constante de desarrollo de asentamientos en territorios palestinos. Hoy día hay más de 600.000 colonos habitando en tierras palestinas, en la ribera occidental, y los colonos más la fuerza de seguridad israelí ejerce una política permanente de exclusión y expulsión de los palestinos de sus tierras ancestrales. Toda la comunidad internacional ha ratificado que los asentamientos son ilegales, pero los Estados Unidos sencillamente bloquean
y eso ha impedido dar una señal clara al gobierno, por cierto, el gobierno de ultraderecha, el gobierno israelí, para que cese o que entienda que su política de colonización va a tener consecuencias en la política internacional. Entonces es algo que vamos a seguir trabajando, porque dentro de la situación del Medio Oriente el tema palestino es allí un elemento permanente de tensión y es el epicentro de una confrontación que ojalá no se dé, porque además Israel ha desarrollado con apoyo norteamericano una extraordinaria superioridad militar sobre el pueblo palestino, que no solamente le permite agredirlo, como sucedió en el año 2014 con aquella ofensiva que tú muy bien reportaste de Hierro Fundido, donde se utilizaron todo tipo de armas contra el pueblo palestino, sino que mantiene a la Franja de Gaza en una situación de sitio medieval, donde viven 1,2 millones de palestinos, la mayoría de ellos niños, que no tienen ninguna posibilidad de tener acceso a ningún elemento que les permita sobrevivir. Entonces es una cuestión muy grave que está en el centro del conflicto y que de un momento a otro, si Estados Unidos no cambia su posición al respecto, va a ser un detonante que va a agravar aún mucho más la situación de inestabilidad en la región. Y esa gente vive en una franja de 40 y algo kilómetros de largo por no más de 10, 12 de ancho, y eso es un verdadero gueto, porque además no tienen derecho ni a utilizar su espacio aéreo, su espacio terrestre más allá de lo que le condiciona el vecino ocupante, y por supuesto ni siquiera pueden salir a pescar un poco más allá de su costa, porque toda esa franja genera mar territorial en el Mediterráneo. Eso es una violación descarada de todo el derecho internacional. Igualmente sucede con Israel está robando los recursos naturales del territorio palestino, igual como hace Marruecos en el West Sahara y en el Saharaui, y eso es una violación a todas las disposiciones de las Naciones Unidas, del Consejo de Seguridad. Es decir, una situación aberrante, abominable, y es una denuncia a lo que ha sido la utilización del veto, en particular por los Estados Unidos, en este tema dentro del Consejo de Seguridad. Y el tema saharaui me toca de cerca porque fui el primer latinoamericano que se hizo presente en ese conflicto absolutamente, premeditadamente ignorado por los medios de comunicación. Cuando la potencia colonial España se retira, se supone que cuando la potencia colonial se retira, los que han nacido en ese territorio surgen a la independencia con todos sus derechos. Pero aquí fue una maniobra tan descarada. Algunos dicen que porque estaba agonizando Franco, bajó Marruecos, subió Mauritania, prensaron a los saharauis y nunca tuvieron patria. A mí me llegó una invitación hace décadas ya de ir allá a ese conflicto del que nadie quería hablar, porque de verdad ser corresponsal de guerra en el desierto es ser doble corresponsal de guerra, porque hay que luchar contra el teatro de operaciones y contra el medio ambiente, porque un irifi cuando sopla mueve arena a gran velocidad, solo estando ahí uno se da cuenta, le quita la pintura a los todoterrenos. Eso, si uno no tiene turbante y no aprende a vivir ahí donde están los pozos secretos de agua, se vuelve loco y además se deshidrata y muere en 24 horas. 10 años después me dicen, todavía estamos peleando, ¿quieres volver? Y volví. Hay una edad para eso, desde luego, ¿no? Pero el tema de los saharauis es una cosa de lesa humanidad que clama a la conciencia. Y en las Naciones Unidas siempre aparece un bloqueo por parte de las grandes potencias con derecho a veto cuando tocan temas como estos, ¿no? ¿Cómo lo ve usted ahí, señor embajador? Sí, bueno, es terrible. Y esa situación que ciertamente sucede, deslegitima al Consejo de Seguridad. Sabes que hay una gran discusión en el seno de las Naciones Unidas, y ha sido una posición nacional nuestra, sobre la necesidad de la reforma de los distintos órganos de las Naciones Unidas y de todas las Naciones Unidas. Y uno de lo que probablemente requiere una mayor atención es el Consejo de Seguridad, porque es el que se reserva, es el monopolio de la utilización de la violencia. Por supuesto que eso es una arquitectura que responde a los resultados de la Segunda Guerra Mundial, y claro que los países que dieron mayor sacrificio y mayor aporte a la derrota contra el nazifascismo tienen una posición privilegiada, pero hemos dicho que ya incluso la misma composición de las Naciones Unidas, donde pasamos de 51 países fundadores a 193, y la nueva realidad
geopolítica hace y es conveniente que se modifiquen algunos de los procedimientos respecto al funcionamiento del Consejo de Seguridad. Por otra parte, hay una posición de algunos países amigos que dicen que el veto que ellos tienen los ayuda a balancear el desproporcionado poder que tienen los 3 miembros permanentes, Francia, Inglaterra, Reino Unido y los Estados Unidos. Es decir, que hay una discusión que no es sencilla, pero que definitivamente el Consejo de Seguridad, por este abuso que hacen los P3D, el veto, ha dejado atrás, ha dejado la cola, bueno, se ha burlado prácticamente de innumerables resoluciones del órgano más democrático que tiene las Naciones Unidas, que es la Asamblea General, y la expectativa y la confianza que han colocado los pueblos en resolver de manera pacífica sus conflictos por intermediación de las Naciones Unidas y bueno, y todo el reglamento, todo el marco legal existente al respecto. Estaba recordando que hubo un momento mágico en que un primer ministro de Israel estuvo a punto y dijo, y lo dijo claramente, basta de guerra, enough of war, vamos a la paz. Y se acercó a Arafat y además iba directo a ponerle un freno a ese clima de controversia permanente. Y entonces, aparece un terrorista del lado israelí y le pega un tiro por la espalda cuando estaban festejando todo el mundo la posibilidad por primera vez de haber llegado a un acuerdo y vivir en paz los dos pueblos. Se recuerda esto en las Naciones Unidas, ¿no? Pero eso fue terrible, la frustración que generó. Y lo que recuerdo es la señora Hillary Clinton hablando, por ejemplo, de la desaparición de Gaddafi y diciendo con una risa casi que histérica, vimos y murió. We came, we see, and he died. Y festejaba la muerte pensando que las cámaras que la estaban tomando para una entrevista de fondo no estaban funcionando. Y eso, estaban funcionando a prueba y ese video, algunas almas caritativas lo filtraron. En ese ambiente estamos manejando la política internacional y con esos valores. Sí, es terrible. Lo triste de todo esto es que luego que los presidentes o líderes reconocen que cometieron un error, bueno, ya han pagado, los inocentes han pagado cientos de miles de muertos. Hay un informe famoso que se dio ahorita a la luz hace unos meses en el Reino Unido, donde se dice que el llamado que hizo Tony Blair para participar en la invasión a Irak, bueno, fue fraudulento. El presidente Obama ha reconocido ahora que está desmembrada Libia, que fue su mayor error en su periodo. Es decir, hay un serio problema cuando las superpotencias pretenden manejar los destinos del mundo desde su escritorio. Y eso es algo que nosotros hemos luchado aquí, aunque no tenemos derecho a veto, tenemos una fuerte posición política y nos hemos caracterizado en estos 2 años y nos lo han dicho, bueno, los hermanos países que hacen vida aquí en las Naciones Unidas, que Venezuela ha levantado su voz, ha levantado las banderas que siempre esgrimió el comandante Chávez, que ha sido parte esencial de nuestra política exterior, que lo ha dicho el presidente Maduro, a favor de la autodeterminación, de la no injerencia, del respeto a la soberanía, de trabajar por la paz, porque las grandes potencias se despachan muy rápido a un país entero y articulan todas sus maquinarias de guerra para desestabilizar. Luego vienen las consecuencias, como el tema de los migrantes, donde el Consejo de Seguridad, fíjate que nosotros salvamos ahí nuestro voto en una resolución cuando el Consejo de Seguridad pidió aplicar la fuerza militar para detener el tema de los migrantes. Nosotros decíamos, ese es un tema que no puede ser militarizado, eso es lo que está tratando de hacer Europa, es construir un muro en el norte de África y olvidarse de un problema en el que tienen mucha responsabilidad, porque cuando un africano o un hermano árabe llega al norte de África, llega a Libia, ha pasado, bueno, toda una tragedia tratando de llegar, escapando a las guerras, a la pobreza crítica, al extremismo, a la exclusión. Entonces, los mismos que originan esos conflictos o que son responsables de la situación caótica de algunos hermanos países, entonces después, desde el Consejo de Seguridad, pretenden utilizar la fuerza para seguir levantando muros contra los pobres de la tierra. Entonces nosotros hemos levantado nuestra voz. Tú me decías que cómo podríamos sintetizar nuestra actuación del Consejo de Seguridad. Yo diría que hemos sido absolutamente leales
al comandante Chávez, absolutamente leales a nuestra política, a nuestra tradición bolivariana, y hemos estado aquí después de 25 años peleando y levantando nuestra voz, no pasando agachados, trabajando todos los días, atendiendo todas las responsabilidades para cumplir con la responsabilidad que se nos ha asignado, el mandato que nos dio el presidente Maduro acá, y representar a nuestro pueblo con bastante dignidad, con honestidad, y marcando y dejando nuestra voz en alto. Bueno, de eso estamos todos conscientes y además orgullosos de la gestión cumplida, ¿no? Pero tenía una cantidad de temas donde aparece la gestión precisamente de nuestro embajador, con el que estamos dialogando ahora en vivo y en directo de las Naciones Unidas, y puedo elegir cualquiera de los tantos temas. Por ejemplo, el 17 de marzo de 2016, Estados Unidos busca dividir Latinoamérica, denuncia embajador venezolano ante las Naciones Unidas. La otra, del día 1 de marzo, Rafael Ramírez, nuestra agenda en el Consejo de Seguridad de la ONU estuvo orientada a romper con el monopolio. La otra del 22 de febrero, por citar alguna de las varias páginas que tengo aquí, Consejo de Seguridad rechaza el uso de armas químicas en Siria. Y la otra, por ejemplo, Rafael Ramírez, sanciones a Cuba son un fracaso de Estados Unidos y una victoria moral y política del pueblo cubano, 27 de octubre de 2015. Puedo seguir con un rosario de citas interesantísimas. ¿Qué podemos hacer un raconto de esto? Porque realmente todos estos temas que hemos mencionado tienen dolientes y están de ese lado del receptor. Gracias Walter, gracias por mencionarlo. Nosotros hemos tratado de tener un registro de todas nuestras actuaciones, son actuaciones públicas. Nos hemos negado a discutir asuntos del Consejo de Seguridad en la Cámara cerrada, en la sesión de consultas así llamada, que es un cuartico donde se decide la guerra y la paz, y lo hacen de espaldas al mundo. Nosotros hemos querido llevar siempre la discusión al salón público del Consejo de Seguridad para que todo el mundo escuche las distintas posiciones. Nosotros hemos trabajado rápidamente, hemos trabajado denunciando la guerra en Yemen, denunciando la guerra en Siria, denunciando la formación y el estímulo al terrorismo como instrumentos para desestabilizar y derrocar gobiernos legítimos. Hemos denunciado el tema del West Sahara, hemos denunciado cómo se silencian ciertos temas que no le interesan a los miembros permanentes. La cuestión palestina ha sido permanente en nuestro accionar. Hemos también apoyado, por supuesto, a Cuba en la derrota que le propinó la Asamblea General de las Naciones Unidas, por donde por unanimidad se rechazó el bloqueo a nuestra hermana República de Cuba. Hemos estado presentes en todos los debates. Cuando se quería utilizar la excusa de las armas químicas, que Obama planteó que era una línea roja que Bashar al-Assad no podía cruzar, pudimos desmontar esa artimaña contra Siria, demostrar que Siria desmanteló todo su armamento químico, y quien ha estado utilizando armas químicas al frente al SNURA y otros grupos terroristas, tanto en Siria como en Irak. Hemos estado pendientes de que el Consejo de Seguridad no se ocupe de temas que no le corresponden. Por ejemplo, el tema de los derechos humanos. Se ha tratado de politizar el tema de los derechos humanos, manipulando, orquestado con los grandes medios de comunicación, una denuncia en el Consejo de Seguridad con una denuncia en los grandes medios que finalmente termina en el derrocamiento de un gobierno, como sucedió cuando el gobierno de Muammar Gaddafi. Hemos ayudado a los hermanos pueblos africanos porque el 70% de los comités de sanciones están orientados contra pueblos africanos. País que entra a un comité de sanciones no sale más nunca, no ha habido ninguno que salga, solo está saliendo Liberia después de años de conflicto, y lo triste de todo esto es que son las antiguas potencias colonialistas las que aplican los comités de sanciones contra África. Entonces nosotros somos parte del comité de sanciones, y lo que hemos hecho es utilizar ese escenario para denunciar y la manipulación y la manera de tutelaje que ejercen las grandes potencias occidentales sobre hermanos de África a través de este tipo de comité, imponiendo sanciones a diestra y siniestra. Hemos hablado de la práctica que existe ahora de ejecuciones sumarias
Solo que ahora se hacen desde los drones, sin que nadie sepa por qué, ni para qué, ni cuáles fueron las consecuencias. O sea, hemos estado levantando nuestra voz aquí en todo esto y por supuesto siendo coherente con lo que ha sido nuestra política exterior, que ha sido una política exterior de paz, pero muy firme en todo lo que es la defensa de nuestros principios y darle la mano a nuestros hermanos. Fíjate que nosotros como miembros electos, yo siempre lo he mantenido como punto, al ser electos con 184 votos en la Asamblea General, tenemos una legitimidad muy importante y tenemos que hablar no solo por los intereses de nuestra nación y nuestra región, sino por los intereses, sobre todo de los países en vía de desarrollo, que no tienen quien los represente en el Consejo de Seguridad. No hay duda que ser electos por esa cantidad de votos es un aval moral de la posición de la República Bolivariana de Venezuela. Ahora, las informaciones de última hora que nos tienen todavía en shock, este asesinato descarado ante las cámaras del embajador ruso de la Federación Rusa en Turquía, ¿cómo ha sido recibido a nivel de las Naciones Unidas, oficial y extraoficialmente? Bueno, nosotros inmediatamente había una sesión, expresamos nuestras condolencias, todas las delegaciones expresaron sus condolencias y vamos nosotros a promover, ya se está promoviendo con la Federación Rusa un comunicado de condena a ello. Mañana va a estar aquí, como la presidencia este mes la tiene España, va a estar el primer ministro Rajoy y entonces se va a hacer una sesión también de condena a el asesinato del diplomático. Mañana también tenemos en la Asamblea un evento muy hermoso donde se va a rendir homenaje a la memoria del comandante en jefe Fidel Castro Ruz y vamos a plenar en la Asamblea General para expresar rendir nuestro homenaje y nuestro agradecimiento a esa figura extraordinaria que, por cierto, junto al comandante Chávez, es de las figuras políticas más apreciadas aquí en el seno de la comunidad de las Naciones Unidas, apreciada y respetada. De manera tal que te quería comentar que aquellos que pregonaban que nosotros estábamos aislados o solos en materia internacional, déjame decir que este año también fuimos reelectos al Consejo de los Derechos Humanos. El año pasado fuimos reelectos al Consejo de los Derechos Humanos a pesar de que Estados Unidos dividió la votación de nuestra región sacando una candidatura del Caribe. También fuimos electos por unanimidad presidentes del Comité de Descolonización, que es una de las tareas más importantes que ha tenido las Naciones Unidas, y aparte del Consejo de Seguridad nos hemos mantenido muy activos en todo lo que son las distintas metas, la Agenda para el Desarrollo 2030, el cambio climático, todos los temas que son transversales y que nos interesan como país y país subdesarrollado. La verdad es que la gestión cumplida es como para estar orgulloso del palmarés y sobre todo lo que cuenta allí es la cantidad de países que votan en apoyo a la gestión realizada por Venezuela y encabezada por tu persona, ¿no? Algunos se sentirán extrañados de que yo tutee a nuestro embajador, pero es que llevamos muchos años de interrelación en el ámbito de lo periodístico y por supuesto del mismo lado de la cancha, ¿no? En este sentido, ¿qué es lo que cabe esperar en lo que falta ahora por realizar? Nos quedan menos de 5 minutos. ¿Cómo quisieras tú redondear esta gestión que hoy culmina más que honorablemente en tus manos? Gracias, Walter. Primero, quisiera agradecer al equipo de diplomáticos y trabajadores que me han acompañado en esta gestión. Quisiera agradecer el apoyo que hemos tenido de importantes sectores de nuestro país. Queremos agradecer tu apoyo particular, que has estado, valoras y le das extremada importancia a este tema y has estado al frente de divulgar las cosas que hemos hecho. Quería expresar nuestro apoyo y reconocimiento a los países hermanos que se nos acercan muchos países pidiendo ayuda, pidiendo nuestra intervención, pidiendo nuestro apoyo, y así lo hemos hecho porque sentimos que es una responsabilidad. Yo creo, y bueno, tendré que rendirle cuentas como siempre a mi pueblo, al presidente Maduro, de lo que hemos hecho acá, pero estoy convencido
porque hemos dejado bien en alto el nombre de nuestro país, bien en alto las banderas del comandante Chávez, su legado. La política exterior que tenemos actualmente tan fortalecida es uno de los legados más importantes que nos ha dejado el comandante Chávez. Trabajó muchísimo para crear y para estimular una nueva arquitectura de un mundo multipolar, pluripolar, y hemos a través de esta gestión demostrado la justeza de nuestros planteamientos, hemos afianzado nuestras relaciones estratégicas con la República Popular China, con la Federación Rusa, hemos afianzado nuestras relaciones con nuestra propia región y con el África y el Asia. Yo me siento muy contento porque siempre, cuando me siento en ese puesto del Consejo de Seguridad, tengo muy presente lo que hubiera hecho Chávez, lo que hubiera dicho el comandante Chávez y cuáles son nuestros más altos intereses nacionales, y hemos trabajado, a pesar de cualquier señalamiento y cualquier consecuencia que eso pueda tener, lo hemos hecho siempre con valentía y con honor en defensa de la República Bolivariana y de nuestra patria. Gracias, Walter, a todo tu apoyo. Estamos orgullosos de tu gestión, hermano, y mi saludo a todo el personal que te acompaña allí. Creo que después de la representación diplomática de los Estados Unidos, que es la que está frente a la entrada de la ONU, la mejor ubicada es la nuestra, que está apenas unos 50 metros en la esquina. Así que, como sabemos que hay todo un equipo trabajando contigo, cerramos aquí esta transmisión porque se nos termina el tiempo de satélite y te deseamos el mayor éxito en toda la agenda que tienes todavía por delante. Desde el estudio 3 de Venezolana de Televisión, finaliza aquí este dossier especialísimo con nuestro representante permanente ante la Organización de las Naciones Unidas, el doctor Ramírez. Volveremos mañana, Dios mediante, cuando nuestra querida, contaminada y última, única, es la única que tenemos, nave espacial, haya dado otra vuelta sobre su eje imaginario y estemos aquí para contarles la pequeña gran historia de las próximas 24 horas. La de hoy cierra un glorioso capítulo en las Naciones Unidas y ahí teníamos a nuestro representante permanente, a quien honramos con esta transmisión en representación de los intereses geopolíticos de la patria. Donde quiera que se encuentren de ese lado del receptor, gracias por permitirnos estar allí con ustedes. Les habló Walter Martínez desde el estudio 3 de Venezolana de Televisión, el canal pionero de la televisión venezolana. Finaliza aquí Dossier, el programa decano en todo el hemisferio occidental de la información internacional vía satélite. Como productor y conductor, les habló una vez más Walter Martínez y a nombre del equipo Dossier, muchas gracias. Disponga usted de las cámaras, señor director. Pauta de hoy, de lunes a viernes a las 5:30 de la mañana, por Venezolana de Televisión. Vivamos nuestras tradiciones como expresión noble de la fe de un pueblo. Celebremos con amor y buenas acciones el nacimiento del niño Jesús. Regalemos alegría y paz a la patria nueva. Banco del Tesoro, un banco nacido en revolución. Les puedo decir que hasta el día de ayer hemos decomisado billetes por la cantidad de 573 millones de bolívares. Esto va a aumentar mucho más. Este dinero íntegro, completo, todo completico, va para el Fondo Nacional de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción, los CLAD. Este dinero va para los CLAD, para transformarse en ¿qué? En comida, en trabajo, en desarrollo comunitario.
PDVSA Gas avanzan en el desarrollo industrial de la nación. El gas es energía limpia al alcance de todos. El gas debe utilizarse conscientemente, por ello te recomendamos: al momento de hervir líquidos, prever que pueden derramarse y apagar la llama dejando que el gas se escape. En caso de emergencia, llama a los números que están en pantalla. Prevenir es vivir. Cuida a tu familia. ¿Sabías